fue el universo. Fue el universo. Fue el universo. Hola, soy Andrés Brane, @despertate, por favor. Te invito a cuestionarnos juntos todo aquello que crees que es verdad. Soy Joaquín Alterman, @JuacoAlterman, una persona libre, buscadora y en constante aprendizaje. Soy Nicolás Rosas, @ClausPinks, y me encanta hablar solo por la calle. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Fue el Universo. Hoy vamos a hablar del despertar. ¿Qué es el despertar? ¿De qué hay que despertarse? ¿Qué pasa ahí? Bueno, digamos que el despertar es el divorcio entre la conciencia y la mente. Es poder distanciarnos de los pensamientos. ¿Y qué pasa? A través de la presencia empezamos a observar toda esa maraña de pensamientos que es la generadora de malestar o de problemas, ¿no? De conflictos, que simplemente son ilusiones que se crea a través de una cadena que va generando nuestra mente, y nosotros la vamos creyendo, lo vamos interpretando como la verdad absoluta, y eso hace que la vida se nos vea un poco dificultada por esta realidad mental que se va generando. Entonces, a medida que nos vamos distanciando de los pensamientos, a medida que logramos tener más presencia para poder observar todas esas ideas que vienen y ver si construyen realidad o destruyen, si sirven o no sirven, nosotros vamos pudiendo elegir. Y ahí, en base a eso, vamos construyendo el día, la vida que queremos. Construimos también la persona que deseamos ser. Digamos que nos volvemos en los arquitectos de nuestras vidas a través del despertar. Podemos, a través de distanciamiento, dejar pasar toda esa negatividad y construir una vida mucho más positiva, armónica, donde podemos también trascender esa oscuridad, integrarla completamente, no dejarla de lado, integrarla, pero sí saber qué conviene o qué no conviene transitar, ¿no? Y esa presencia absoluta que se va logrando a través de la práctica meditativa o de alguna práctica, facilita mucho esta cuestión, ¿no? Cuando uno está más presente, el divorcio con los pensamientos se hace más fácil, porque uno lo observa antes de que ese pensamiento genere una realidad que no convenga. Uh-huh. Siempre se usa la palabra despertar para referirnos a diferentes situaciones en las cuales nos hacemos conscientes de algo que antes estaba por lo menos no consciente, en un plano subconsciente o inconsciente. Nosotros a este podcast creo que lo traemos desde el concepto espiritual, ¿no? Desde empezar, como dijo Andrés, a separar lo que es mente y conciencia. A empezar a comprender que no somos por ahí lo que pensamos, que eso es como el gran explotador de mentes. Entonces el despertar o la invitación nuestra siempre es un poco a darse cuenta de eso. Empezar a observarse desde afuera cómo es nuestra vida para poder realizar cambios y, en definitiva, es vivir un poco mejor. Cuando dicen ahí ustedes distanciamiento, es observarse desde afuera. ¿Cómo te observás desde afuera? ¿De afuera de dónde observás? Está piola la pregunta, bastante interesante, y a eso voy a traer lo que es el concepto de meditación, que me parece que es una manera bastante práctica de entenderlo. La meditación, lo que se hace es lograr observar todo lo que sucede, por ejemplo, o un foco de atención, por ejemplo, la respiración. Entonces, mientras observamos la respiración, si la mente se dispara, nosotros ya identificamos que la mente se dispara, simplemente soltamos y volvemos al ejercicio de la meditación. Un poco pasa lo mismo en la vida, ¿no? En la vida. Cuando se activa una maraña de pensamientos, nosotros a través de la presencia observamos que se activó una cadena de pensamientos no convenientes que generan malestar en nuestro día. Entonces lo que hacemos es simplemente a través de la presencia soltar esa cadena y poder volver a lo que sería la esencia, la tranquilidad, la calma. ¿Desde dónde se observa la pregunta? Es desde un testigo que se empieza a despertar. Nosotros, como dijo Joaco, nos distanciamos de lo que es la idea de que somos los pensamientos, nos elevamos por encima de los pensamientos y los podemos observar. Como las nubes en el cielo. A mí me gusta siempre dar ese ejemplo. Observamos las nubes en el cielo. Las nubes pueden traer tormentas, las nubes pueden traer lluvia, también puede estar despejado, pero arriba de las nubes está siempre el sol. El sol sería el testigo, la conciencia, el ser, la esencia, que todo lo observa. Siempre está por arriba de las nubes. Entonces, sabiendo que el testigo siempre va a estar ahí, lo único que tenemos que hacer es soplar esas nubes para poder acceder. Y el testigo es el que observa. El testigo observa la realidad, observa los pensamientos y también es el que va eligiendo, ¿no? Qué construye, qué destruye y hacia dónde ir. Qué serios que estamos, ¿no? Hoy.
Yo estoy por lo pronto tratando de entrarle, preguntando, despacito, tranquilo. Comparto con Andrés eso, la mirada desde el observador, desde ese rol, desde la conciencia, como se dice, la no mente, como decía Buda. Habitar ese espacio en esto que para muchos suena nuevo y que es difícil de comprender, porque como todo en este camino hay mucho de vivencial, experimental. Tenés que vivirlo, tenés que pasarlo por el cuerpo para comprender lo que queremos decir. Pero bueno, sería como, hay dos conceptos, uno es la mente y uno es la conciencia. Cuando estás en la mente no estás en la conciencia. A la conciencia también al Buda le decía la no mente. También está el tema de que la mente es una herramienta, ¿no? Y esa es la principal complicación que tenemos a la hora de explicar esto. La mente, muchachos y muchachas, es una herramienta que está siendo muy mal utilizada. Yo digo siempre que nosotros tenemos el pulmón, y el pulmón respira, y por el hecho de que el pulmón respire, nosotros no nos creemos ni que somos la respiración, ni que somos el aire, ni que somos el pulmón. Bueno, con la mente pasa algo contrario a eso. La mente piensa, y nosotros nos identificamos tanto con la actividad mental como con la mente, pensamos seriamente que somos eso y no nos podemos distanciar. Y eso hace que los pensamientos tengan una verdad absoluta, y los creamos, y creamos nuestra realidad, nuestra vida, acorde a lo que vamos pensando. El tema es de dónde nacen esos pensamientos. ¿De dónde nacen? Bueno, muchas veces no desde nuestra realidad, de nuestra observación, sino son impuestos. Nos instalan ideas, que esas ideas se van desarrollando a medida que crecemos por la falta de cuestionamiento y de observación. Y esas ideas se van instalando como programas en nuestra cabeza y son los programas con los que manejan nuestra vida, ¿no? La mayoría culturales, familiares, lo que sea. Pero bueno, también están nuestras reacciones, que también son programas, nuestras reacciones predeterminadas, nuestros fantasmitas que andan ahí dando vueltas, la ira, los celos, que son todas cosas que se pueden resetear a través de esto que llamamos el despertar o el cambio de conciencia. Sí, el objetivo de esto también es generar espacio entre pensamiento y pensamiento. Y generar espacio entre pensamiento y reacción, como dijo Andrés. Cuanto más espacio generás, mejor podés actuar. Empezás a dejar a un lado la inercia en tu reacción, en tu manera de pensar, porque sabés que ya no construyen. A mí me pasó en un viaje a Colombia, que se manifestó este despertar leyendo el libro El Poder de la Hora, que siempre lo cito, pero bueno, es así. Y entonces empecé a darme cuenta que a través de la presencia podía simplemente distanciarme de todos esos fantasmas que en mí se activaban a modo de ira, a modo de celos, a modo de todo lo que es fuego. En mi caso era así. Entonces a eso yo llamo la maraña. La maraña, que era una acción que surgía o un suceso que pasaba y activaba en mí mis fantasmas. En este caso la ira, pongamos el mejor ejemplo. Entonces seguía un pensamiento tras otro hasta que la maraña mental era tan grande, o sea, el ruido era tan grande, que yo terminaba explotando por fuera o por dentro. Era explosivo o implosivo. Pero eso sabemos muy bien que no conviene. O sea, lo que generamos es, a la larga, un estrés insoportable, enfermedad y todo lo que va pasando. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que a través de la presencia yo podía soltar esas acciones, esos pensamientos, lo hice. Porque encontré bienestar detrás de esa acción, detrás de ese trabajo. Está bien, habrá gente que le sucede, como vos marcás, con este sentimiento que es la ira, y gente que le puede suceder angustiándose muchísimo y preocupándose y no pudiendo parar de pensar en todo lo que no puede resolver, en todo lo que a lo cual no está llegando, lo que no está alcanzando. Habrá otra gente que por ahí no puede parar de maquinar todas las cosas fabulosas que va a hacer y nunca termina de hacer ninguna. Y una manera de poder pararle la moto a eso es, como vos decías, Joaco, ir frenando, haciéndose cargo de cada pensamiento, individualizándolo tal vez, encontrando una manera de particularizarlo. Yo creo que es una manera muy inteligente de ver la vida, esta. En realidad eso para mí es lo fundamental. Es como entender cómo es la mejor manera posible de vivir. Bueno, ¿cómo es? Desarrollando los pensamientos positivos, aceptando el presente tal cual es, porque no te queda otra. El presente es, la realidad es. Entonces lo que uno puede hacer ante eso es aceptarlo o quejarte. Preferible aceptarlo, como dice Joaco. Entonces, a través del despertar y la presencia, empezamos principalmente a descubrir un estado, que es el estado meditativo, o el estado de presencia absoluta, que ahí hay una pregunta que era como qué es la iluminación, ¿no? Y la iluminación es eso, es el estado de plena presencia. Entonces, a través de ese estado que estás en calma, en armonía, en serenidad, cuando empieza una maraña que te lleva a otro lugar, la ves venir y no querés alejarte. Yo ese estado lo conocí en yoga,
Y me volví adicto realmente a ese estado, que lo quería todo el tiempo, decía, ¿por qué tiene que ser post-yoga y no en la vida? ¿No? ¿Por qué no puedo vivir así? Y realmente empecé a desarrollar una manera para poder vivir así, para poder alejarme todo el tiempo de esos pensamientos negativos, ¿no? Ahí es los que también muchos mentores o muchos maestros dicen de que está el peligro de la espiritualidad cuando empezás a desear las cosas, porque mucho lo que hace el trabajo espiritual es decirte el deseo por deseo está mal. O sea, te genera infelicidad, no es que está mal. Si te observas en tu vida, cada vez que estamos, sobre todo en este sistema en el cual está basado en el deseo, para consumir, todo lo que te lleva a ese lugar te genera infelicidad. Entonces, cuanto más evites eso, más dicha va a ser tu vida. Eso que dijiste de te genera infelicidad, para mí es lo más importante. O sea, empezar a identificar que aquello que nos genera infelicidad se puede trabajar. Doy fe. Ya acompañé muchos procesos, vi mucha gente transformarse y doy fe que se puede trabajar. Entonces creo que un poco del capítulo de hoy en Fue el Universo, el mensaje que queremos que llegue es este. Si hay una situación en la vida de las personas que están escuchando esto, que los está lastimando, si hay una actitud mental que los está lastimando, si hay algo que quieren transformar en ustedes, en su personalidad, sepan que se puede. Estás escuchando Fue el Universo. Seguinos en Instagram, @fueeluniverso. Pregunto una cosa. Una cosa es pensar el deseo desde una lógica capitalista, un deseo de consumo, un deseo que no se satisface nunca un deseo que todo el tiempo demanda cosas, objetos o satisfacciones inmediatas. Y otra cosa es que los seres humanos todo el tiempo deseamos cosas. Y también uno diría, deseo estar mejor, deseo aprender de esto, deseo comunicarlo, siempre estoy deseando. Cuando yo me encuentro con que la respuesta es que tengo que aceptar la cosa como es. Está bien, o me quejo o acepto. No tengo nunca la posibilidad de decir, yo quiero modificar esto, yo quiero a esto teñirlo de otro color, buscar por otro espacio. Me inquieta porque me da una sensación, así como lo escucho, yo lo entiendo de una manera que me termina transmitiendo una pasividad absoluta. De decir, bueno, resignate, paciencia. Primero, algo con lo que dijiste vos es, o lo que dijo Andrés al principio, es para mí el arquetipo de iluminado es un budista que le chupa todo un huevo. Es decir, un tipo que acepta tanto todo que sabe que nada lo puede afectar porque nada de lo que vos puedas hacer tiene que ver con él. Eso por un lado. Respondiendo a tu pregunta sobre el deseo, y que es algo que me hago mucho, porque también este camino está bueno aceptar la parte que uno no entiende o la parte vulnerable. No es que nosotros estamos hablando acá desde que la tenemos reclara. Nosotros también tenemos un montón de dudas. Y esto es algo que a mí me viene recurrentemente. ¿Cómo no puedo desear estar bien? ¿El deseo está bien o está mal? No se trata para mí que no hay que desear, sino que eso no sea el centro de tu búsqueda. La mente ambiciosa es el punto para mí. Así como en los negocios pasa que la gente quiere cada vez más, que es mentira, que en un momento dicen, bueno, ya está, tengo lo que necesito, porque el tema es que la mente ambiciosa, si se maneja de esa manera, nunca va a decir, bueno, suficiente. Entonces lo mismo pasa con cualquier situación. Si yo llego a un estado meditativo y estoy pensando que no es profundo, que quiero más, y bueno, lo que hay que hacer es aflojar la ambición. Bajemos un cambio. Y a través, respondiendo también a lo que decías de aceptar, esto de no poder accionar, en realidad lo que pasa es lo siguiente: cuando uno está presente, cuando uno está absolutamente presente, siempre la acción va a ser la mejor posible, porque la presencia es el mejor estado de uno. Entonces uno va a poder accionar de la mejor manera posible. Si yo estoy acá, pero estoy en mi cabeza en otro lado, no sé lo que está pasando acá, no sé lo que estoy diciendo, no sé, como más o menos parecido a lo que está pasando ahora. Pero bueno, entonces la presencia absoluta hace que nosotros accionemos de la mejor manera posible y aceptar la realidad, porque no queda otra en realidad. Es por eso yo digo que es la manera más inteligente de ver la vida. Porque la realidad es, yo puedo ver un vaso y decir, bueno, quiero que sea un celular. Bueno, pero es un vaso. Bueno, pero yo quiero que sea un celular. Está bien, pero es un vaso. No va a ser un celular por más de que vos me digas yo quiero que sea un celular. Entonces aceptemos que es un vaso y que al lado tenés el celular que querés. Entonces buscá las cosas donde hay que buscarlas y aceptá lo que hay que aceptar. Bien, ahí ya te iba a salir a pelear de nuevo. Está bien, ahí hay otra idea que está interesante. Por un lado uno dice, si me pierdo en mis propios pensamientos, si me enmaraño en mis propias
ideas de cómo tienen que ser las cosas o de lo malas que son porque no se adaptan a mis deseos, a mis voluntades, me estoy perdiendo la posibilidad de conectarme con lo que realmente está pasando. Una vez que puedo empezar a percibir y conectar con lo que está pasando, también puedo empezar a elegir verdaderamente por qué caminos quiero andar y por cuáles no voy a andar, y no le voy a pedir al camino que me conduce a la playa que me lleve a la montaña, sino por ahí tengo que ir para el otro lado del camino. Sí, y la queja, Nico. La queja es muy importante, por eso es filtrar la negatividad. Cuando nosotros tenemos una situación que no nos gusta y nos quedamos con que no nos gusta y nos quejamos sobre la situación y construimos un mal día por esa situación que pasa, que puede ser que me encerraron en el auto o que alguien me miró mal, porque hoy realmente sucede eso, un disparador y ya, bueno, listo, me cagó el día. No, aceptalo. Construí otro día, construí de otra manera, no te quedes con la negatividad, o sea, busca otra manera de accionar, andá para otro lado. En realidad es como decía Joaco, es por conveniencia, es por infelicidad o felicidad, depende del camino que queramos transitar. Sí, además cuando uno está en la queja o cuando uno está contra algo, uno está generando, uno está poniendo la energía a eso. Entonces, ojo con lo que nos ponemos en contra, porque en realidad lo estamos, no sé si atrayendo, no sé si la palabra es atrayendo o quizás generándolo. Somos parte, por supuesto. No es que alguien nos mira mal y nosotros sonreímos y bueno, genera un mal día. No, nosotros aceptamos su negatividad, la integramos, somos también su negatividad, construimos esa situación entre todos y bueno, así. Yo siempre digo que hoy en día si alguien viene a insultarme en la calle no se va a encontrar con la ira de Andrés de hace un par de años atrás. Ya no está, porque la puedo filtrar. No voy a generar que... Yo digo que nada altere mi tranquilidad. Ese es un mantra que usé mucho tiempo para justamente no darle paso a esta parte oscura que yo no quería que sea más parte de mi vida, al menos de esa manera. Sí sé que está, porque los fantasmas siempre siguen ahí, pero uno puede ir filtrándolos por conveniencia. A mí no me gustaba que me mires mal y yo ya me brotaba y quería cagarte a trompadas, porque ¿de qué me servía eso? Realmente me quedaba cargado, me arruinaba el día, perdía energía en algo que no estaba bueno. Entonces eso, es construir una realidad en la cual estemos orgullosos de vivir y la cual seamos mejor persona todos los días. Y encontrar en esa búsqueda, en ese camino, en esas decisiones de todos los días, de cada instante, un camino a recorrer mucho más alegre. A eso apuntamos, por eso se habla de conveniencia también. Por eso digo que es una manera muy inteligente de ver la vida. Es poner la evolución propia en el centro, que eso es muy importante, ¿no? Ustedes estaban proponiendo la posibilidad de la meditación, el yoga, distintas disciplinas que te permiten iniciar el despertar o generar un despertar de conciencia. Y también, qué sé yo, recuerdo la otra vez que estábamos conversando la serie de barreras y de prejuicios que muchas personas tienen con estas actividades o de fantasías que han desarrollado. Hay mucha gente que cree que nunca le está pasando cuando intenta hacerlo, o hay gente que siente que no es para ella hacer eso. Sí, gente que opina sin saber, sin haber experimentado. Hable sin saber. Exacto. ¿Cómo puedes saber que la meditación no te gusta si nunca la probaste? Porque para mí, de hecho, es como decirte no me gusta dormir. Sin embargo, la gente, yo creo que lo que no quiere es acceder a ciertas zonas que le duelen. Entonces, por eso muchas veces hay reticencia. No es tanto a no meditar, sino a acceder a ese lugar doloroso. Y también la mente no quiere perder poder, entonces activa todos esos mecanismos de defensa para no perder poder. Cuando uno despierta al testigo, que era lo que hablamos antes, ese observador, la mente pierde poder, el ego pierde poder, porque nosotros lo empezamos a controlar, empezamos a utilizar a la mente como nuestra mejor herramienta y la más magnífica que tenemos. Esta idea de que la mente queda en blanco cuando uno está meditando. No. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Porque vos decís, la mente pierde poder, lo primero que me imagino es eso, como una mente que no hace nada. No, la idea no es que quede en blanco, de hecho eso es bastante un mito. Por ahí es no identificarse, lo que se dice mucho, lo vuelvo a repetir, poner un orden, ¿no? Que esté en distintas capas, está el observador arriba, la mente está en otra, funcionando o no, pero está en otra. Supeditar la mente al ser. Exactamente, en la meditación es así, el ser observa. Si hay pensamientos, también los observa. Si no hay pensamientos, observa el vacío. A mí me llamó la atención de haber experimentado algunas meditaciones y que aparezca habilitada la posibilidad de que se te cruce algo por la cabeza.
y que se permita que se, viste, como que vos decís, bueno, estoy meditando, estoy acá en esta clase, está todo el mundo en una sintonía maravillosa y de repente en tu cabeza te aparece, qué sé yo, viste, dejé la puerta abierta, se me escapó el gato. Ponele, o me faltó pagar tal cosa. Y el quien te vaya guiando en la meditación o anticipa esas posibilidades y simplemente te habilita, bueno, cualquier pensamiento que circule en este momento, lo dejo pasar, lo dejo estar. Hasta el momento en que lo hice, que no experimenté esa situación, no lo había entendido, que era posible que te pasara. Yo pensé que cualquier posibilidad donde irrumpiera un pensamiento cotidiano era el fin de la meditación y era el fracaso de la experiencia de meditación. La meditación es algo que sucede, no tenemos que buscarlo, va a venir. De hecho, una de las traducciones de meditación, que no me acuerdo cómo era la palabra ahora en sánscrito, es contemplación. O sea, observar la realidad tal cual es. Entonces lo que uno tiene que simplemente hacer es eso, es aceptar e integrar todo lo que sucede sin ninguna objeción a la realidad. Seguimos en Fuego Universal. Dice que la meditación es el gimnasio de la mente, por esto que venimos hablando. Cuando la mente se activa, la observamos, vemos hacia dónde va también ese pensamiento, qué me dispara, si una preocupación, hacia dónde va, está bueno observar cuál es la manera que la mente tiene de reaccionar en esos estados también. Y en la observación de esa mente que se dispara, hay mucho para aprender también. Y en la vida lo mismo. Pregunto, segunda pregunta sobre mitos, sobre el despertar y la meditación. Para muchas personas, la meditación o un estado de este estilo de los que estamos mencionando es verosímil o es posible si sucede en un monte, en una cadena del Tíbet, una persona en un aislamiento absoluto, en su soledad, rodeado de la naturaleza. ¿Es posible traer un estado meditativo en el medio de la ciudad, en mi trabajo? Tal vez yo no tenga tiempo de tomar una clase de yoga o de un minuto de silencio. ¿Viste que es posible que pase la meditación rodeado de un caos, de una oficina, que yo la pueda generar? Está buenísimo lo que decís. Es un poco lo que decía al principio de que me pasaba que cuando salía de yoga estaba en estado meditativo y no quería que ese estado sea solo la salida de yoga. Entonces empecé a desarrollar serie de comportamientos para filtrar esos mecanismos mentales que me alejaban del estado meditativo. Y lo fui logrando. Realmente sí se puede y debería ser así, porque de hecho está la tan simple discusión de que si estoy meditando y ladran unos perros, yo me altere. Y no debería ser así. Integrar el ladrido de los perros. Integrar el micro que pasa por tu casa. Integrar todo lo que sucede porque es la realidad que tenés hoy. Aceptalo. Aceptalo, claro. Mi respuesta para todo esto que está diciendo va a ser invitarlos a todos ustedes, a los que están escuchando esto, al operador que está acá, a nosotros tres, cierren todos los ojos. Vamos a cerrar los ojos para que vean que en cualquier momento uno puede meditar y está en ese estado. Meditar es contemplar. Entonces, simplemente respiren por nariz, profundo, y empiecen a observar todo lo que sucede en su cuerpo. Observen su respiración, el aire rozando las paredes internas de la nariz. Observe la temperatura del aire al ingresar, por ejemplo. Observen los latidos de su corazón. Cualquier pensamiento que aparezca, también lo observo desde el rol de testigo. Y sin identificarme, lo dejo pasar y vuelvo a la respiración como herramienta para anclarme al presente. Inhalo, exhalo y contemplo cualquier tipo de sensación que se manifieste en mi cuerpo. Acepto cualquier sonido del ambiente, de mi voz. Acepto
cualquier sensación física y observo también qué emoción predomina en este momento. Solamente eso, observo sin juzgar. Y tomando una última inhalación profunda, observando todo mi estado, cómo me encuentro aquí y ahora, los invito a volver a este podcast. Gracias, Joaquín. Siempre digo que para que mi mantra aplique, que esto de que nada altere mi tranquilidad aplique, primero hay que conocer la tranquilidad. Primero hay que estar tranquilo para que nada la altere. Y bueno, meditar es una manera, hacer yoga es otra. Estaría bueno que los oyentes no se queden con esto que decimos nosotros, porque realmente es un concepto complicado si uno no lleva la experiencia adelante. Entonces los invitamos a que vayan a nuestros Instagram personales o busquen en Spotify, que hay un montón de meditaciones, o vayan a algún centro de yoga y empiecen la práctica y conozcan este estado meditativo del que le estamos hablando. En yoga lo van a conocer al final de la clase, cuando se queden acostados boca arriba, relajando el cuerpo. En una meditación con práctica lo van a ir conociendo y van aceitando la manera también de acceder a este estado sin que los ojos estén cerrados en la vida misma. Sí, para todo en la vida hay que practicar, diría uno, ¿no? Como a todo hay que meterle esfuerzo y trabajo, pues si querés lograr estados más continuos. Está bueno recordarlo y aplicarlo. Por ejemplo, yo cuando camino muchas veces voy pensando cómo estoy pisando, hacer consciente todo lo inconsciente. Y eso te lleva al estado meditativo también. Ustedes pueden hoy recordar, rememorar, desde este presente en el que están ahora, algún momento antes de haber meditado o entrado en estos caminos, alguna sensación parecida a la que están experimentando ahora con respecto al despertar, que por ahí puedas decir, yo no sabía que era parecido a esto, o que era como esto, o que fue esto, pero ahora a lo lejos digo, en tal momento de mi vida, en tal situación, también lo viví, no lo supe tomar, pasó de largo por ahí, pero lo experimenté. Yo creo que cuando uno es chico, cuando uno es muy niño, tiene muchas de estas herramientas innatas. Aparecen. Uno se puede quedar así observando algo por muchas horas, y yo me recuerdo a mí mismo estar en mi patio, observándome, observando todo lo que hacía, observando la naturaleza, y hoy me doy cuenta que es un estado meditativo. Lo mismo que estar, por ejemplo, danzando y solo estar en el aquí y en el ahora. Eso también define que estoy en ese estado. Cuando lo único que interesa es este segundo, lo que estoy haciendo. Nico, creo que vos la meditación del podcast pasado me habías dicho que eso lo hacías de chico, que te habías olvidado, pero que te trajo recuerdos de la niñez haber meditado, que te habían presentado colores, de hecho. Sí, nosotros hicimos un encuentro donde meditamos antes del podcast de la semana pasada, no quedó registrado como este, pero me dio una serie de sensaciones visuales que tuve con los ojos cerrados, muy intensas, muy vívidas, que nada más que cuando yo era chico y me aburría en mi casa y decidía entretenerme, me acostaba en el piso del patio de mi casa, cerraba los ojos y yo decía que empezaba a vivir una película. Y la película no eran las situaciones concretas, eran como sensaciones de color que experimentaba con los ojos cerrados. Una secuencia... Como algo psicodélico sin LSD, ¿no? Como algo psicodélico. Era mi propia droga. Yo era mi propia droga y lo generaba en el patio de mi casa bajo de la parra. También me quedé pensando... Si tu mamá te daba LSD... si si me drogaban, para que me deje de joder. No, me quedé pensando que esta idea de que uno va perdiendo un montón de cosas a medida que va creciendo y que es porque se va culturizando... en el sentido de que va siendo educado, porque en la cultura nacemos y ya estamos inmersos. Creo que lo que pasa es que la sociedad, la cultura, la educación, las escuelas nos ayudan a confundirnos. Está todo el sistema armado para que así sea, para que la confusión suceda y que todos estemos en la misma, confundidos, sin saber lo que es la mente, sin saber lo que es el cuerpo, sin saber lo que es la salud, de lo que depende la salud, y estar a la espera de que nos proteja el Estado, supuestamente, o el sistema, ¿no?
Hay un concepto que me gusta mucho que es el de la semilla, ¿no? Una semilla de un árbol tiene toda la información para hacer ese árbol. Ya sabe lo que tiene que hacer. Lo único que necesita es contexto. Nosotros con la educación lo que hacemos, le ponemos a esa semilla un montón de cosas y no la dejamos. Que no necesita, que claramente. No necesita, ¿no? Y digamos que la educación, el sistema y todo lo que venimos nombrando, lo que hace es poner como cáscara adentro de lo que sería la esencia nuestra. Y la medida que vamos despertando, vamos rompiendo esa armadura, esa cáscara. Y cuanto más grandes somos, más cáscara tenemos. Entonces parece que los procesos cuestan un poquito más. Y esto también se entiende, porque digamos que cambiar tu vida a los 60 años no es lo mismo que a los 15, porque también estás asumiendo que estabas muy confundido con muchas cosas durante tanto tiempo. Pero desde mi punto de vista es algo para brindar eso. No le tengamos miedo al cambio, solamente aceptémoslo. Y si hay una manera de vivir que nos están diciendo que es mejor, probemos a ver qué pasa. Si hay cuestiones de nuestra personalidad que no nos gustan, transformémosla porque se puede. Entonces, que esa cáscara, que esa armadura que tenemos y que defendemos, porque eso es lo que pasa, el ego la defiende porque se cree que es esa armadura, que además no eligió, eso es lo gracioso. La armadura viene de la educación, de la cultura de la familia, entonces la defendemos igual y hay que animarse simplemente a permitir que la armadura vaya cayendo. Hay que probar todo. Acá todos los machos se agarran la cola y dicen, ¿no? ¿Cómo hay que probar todo? Gente, hay que probar todo y después elegir, o por lo menos si te resuena, investigá y después hacer con eso tu cajita de lo que necesitas para tu vida, pero no aceptes por el solo hecho de que lo hace todo el mundo, por ejemplo. No te quedes con una realidad que no te convence también. O sea, si no la estás pasando bien, o si pensás que hay cosas a modificar, laburalo, porque se puede. Se puede, estoy 100% seguro que se puede, todo se puede, no es que nosotros somos unos eruditos, no, para nada, quisimos y pudimos, es cuestión de trabajar. ¿Uno puede retroceder en este camino? Sí. ¿Yo me puedo volver a dormir, por ejemplo? Para mí es, si tu nivel de observación, o sea, tu presencia disminuye, o sea, si vos no estás trabajando, yo todos los días hago algo. Sí o sí, medito, hago yoga, siempre hay un trabajo constante para que el estado se mantenga y a eso iba. Para mí no es un camino de objetivos, no es un camino de deseos, como decía Joaco, sino es un camino de estados. Es un camino donde uno elige qué estados transitar, qué estados quiere vivir y qué persona quiere ser. Entonces, si esas decisiones están siempre presentes, es muy raro que el camino se desvíe, tomes otro rumbo. Ahora, si vos te descuidás, pensás, ya está, ya me iluminé, pero en realidad no estás haciendo nada por trabajarte, no tengo ninguna duda que vas a volver para atrás. Porque esto es un trabajo de todos los días, es mantener la presencia. También puedes no hacerlo todos los días, che. No, pero es mantener la presencia. También está bien. No está bien para nada. ¿Existe gente, seguro, yo creo que sí, estoy haciendo una pregunta súper tendenciosa. A ver, ¿es posible trasladar todas esas lógicas de cuando uno está dormido a estas actividades? ¿Seguir dormido y decir estoy despierto? ¿Existe la posibilidad de decir, ay, qué bien que estoy? Y es cuando para mí se te mete por la puerta de atrás el ego. Yo le llamo el ego espiritual. Cuando uno dice, qué capo soy, me iluminé. Sí. Qué capo soy, lo tengo re claro. De hecho, el camino espiritual tiene mucho de humildad. Como es raro uno escucharse decir que la entendió toda porque entendés que estás en una evolución constante para mí. Quiero decir algo que me parece muy importante para todas esas personas que están eligiendo este camino, que es que tengan mucha paciencia a la hora de caminarlo, porque a veces entendemos mucho más rápido de lo que podemos llevarlo a la práctica. Por ejemplo, todo esto que hablamos, me parece que para poder lograr ese nivel de presencia y distanciarse de esos pensamientos que generan negatividad, se necesita una práctica y un proceso para poder realizarlo. Pero ahora, si yo ya lo entendí, quiero que suceda ya, inmediatamente. Bueno, tranqui, de a poco. Se va a lograr, todo se logra, esto no es para algunas personas, es para todo el mundo, pero se necesita un proceso, un tiempito. Sí, a veces en ese proceso me gusta advertir o contar que se sufre, no es siempre, qué copado, estoy despierto y la paso re bien. Otro mito. Otro mito. Que es todo un mundo maravilloso. Este camino también trae momentos de turbulencia, en los cuales uno se siente que no pisa firme. El ego duele, parece, ¿no? Cuando se empieza a desarmar, cuando se empieza a romper, cuando esa armadura que hablábamos antes se empieza a caer, esas estanterías que parecen tan firmes se empiezan a oxidar y a caer contra el piso. Todo eso que es ego, es ilusión,
parece que duele, pero en realidad siempre la respuesta va a ser la misma. Trata de soplar esas nubes, volviendo a la analogía del principio, trata de soplar esas nubes porque son ilusión y volvé a donde vive el testigo, a ese sol que está siempre luminoso arriba de las nubes. Ahí es el estado de presencia y ahí vas a encontrar las respuestas, las palabras que tu presente necesita. El dolor es inevitable, lo que es evitable es el sufrimiento. Qué buena frase, ¿es tuya esa? Sí. Gracias por escucharnos. Si te gustó y pensás que puede inspirar a otros, si pensás que te sirvió, compartilo. Seguinos en Instagram, @fueeluniverso. Fue el universo. Fue el universo. Fue el universo.